Ok, amigos y amigas, damas, caballeros, jóvenes, hermanos y hermanas en la fe y todas las personas que en esta hora estarán viendo este video o que se conectan con nosotros a través de esta transmisión, reciban todos un muy cálido y cordial saludo desde este tu canal de YouTube, Significado de los Sueños, Revelaciones y Enigmas. Sean todos bienvenidos a un nuevo video en este espacio que el Señor nos ha entregado para hablar de la interpretación de los sueños, de la palabra de ciencia, de la palabra profética, entre otros temas bíblicos que estaremos tratando en este espacio. Un cordial saludo de parte de este humilde servidor, quien les habla, el hermano Gilberto Garrido Mendoza. Como ya ustedes saben, nosotros los sueños los interpretamos, los tratamos por dirección del Espíritu Santo de Dios, meditando en la palabra del Señor, porque dice en Deuteronomio capítulo 13 que los sueños se juzgan con la palabra. Bien, en estos momentos estoy hablando del significado de soñar con accidentarse, que se accidente el bus o el autobús donde usted va viajando, que usted vea en un sueño que un familiar se accidenta, que se accidenta el autobús donde él va, un conocido, un amigo, o que alguien vea en sueño que el autobús donde usted o nosotros viajamos se accidente, ¿verdad? Este segundo video quise hacerlo con un sueño que me cuenta un varón, ¿verdad? Él me dice, pues, hermano, en las experiencias que yo he tenido de este modo, porque él lo ha visto con aviones, con motor, con troca, camioneta, pero del autobús, porque estamos hablando de esta parte, pues él me dice, hermano, yo inicialmente me veo donde subo al autobús, es decir, en el sueño él ve cuando él sube al autobús con su equipaje, su maleta, todo eso. Ya él después se ve donde el autobús va haciendo el recorrido, como en otra parte del sueño. Él se ve donde el autobús va haciendo el recorrido. Él dice que comienza a encontrar o se encuentra con un derrumbe, ¿verdad? Hay un derrumbe y hay que pasar por un costado o un lado de la vía de la carretera y el autobús debe librar eso, y esto es bastante delicado, ¿verdad? Él decía esto. Luego de eso, este varón ve en donde hay diferentes obstáculos, ¿verdad? Comienzan a encontrar, por ejemplo, que la carretera tiene bastantes abismos, tiene bastantes curvas, todo eso. Entonces él comienza a sentirse preocupado en el sueño, ¿verdad? Pero de todos modos, él dice, hermano, llega un momento en que este conductor, él dice, pues todo en el sueño lo veo tan rápido, pero él dice que recuerda que el autobús está cogiendo una curva o una vuelta, y ahí es que él dice que pierde el control y termina accidentado este autobús, este medio de transporte. Él dice, pues hermano, yo después me veo donde yo voy como caminando, ¿verdad? Ya después que pasa todo, él se ve donde él va caminando hacia adelante y ahí despierta, ¿verdad? Bueno, yo en lo personal, no, a mí no me gusta decir soñar con esto, significa esto, aquello o lo otro, porque me gusta analizar y creo que tus sueños deben analizarlo, meditar en los detalles, los asuntos que se ven ahí y orando a Dios, presentándoselo a Dios, al Eterno en oración, meditando en eso, darte una respuesta directa de parte del Espíritu, porque algo te quiere decir el Eterno, el Señor, ¿verdad? Entonces yo pienso que es así. Ahora, las personas que dicen soñar con esto significa esto, aquello o lo otro, están haciendo bien, porque de un modo u otro te están conduciendo a que tú entiendas el mensaje que el Eterno te quiere dar en un sueño.
Yo recomiendo que si usted no tiene quien le ayude con un sueño, con la interpretación de un sueño, pues usted medite y analice los detalles, las cualidades de esa experiencia que usted ve en el sueño, que usted analice lo que sucede ahí y piense en eso. Meditando en eso, usted va a llegar a entender en la oración qué es lo que el Eterno le quiere decir, le quiere mostrar, ¿verdad? Bueno, explico algunos detalles de, de este sueño para que usted se conecte o aprenda un poco más. Por eso hoy, por partes, ¿verdad? Hay que tratar las cosas en un orden. ¿Qué simboliza el viajar en un autobús? Los autobuses son tipología de en lo literal, si usted no es creyente, no es cristiano, son tipología de un núcleo, ¿verdad? Social, como puede ser una empresa, microempresa, un colmado, supermercado, un instituto, un colegio, una escuela, una empresa de carnicería, de panadería, todo lo que tiene que ver desde el negocio más pequeño hasta el más grande, en lo literal. También es tipología de un instituto, como dije, de un instituto, de universidad, de estudios, todo eso, ¿verdad? Eh, y entonces, si usted ve que va viajando, pues es transitorio, es decir, usted va a estar ahí por un tiempo y esto te va a llevar a otra posición mejor, ¿verdad? Porque si hablamos en lo espiritual, esto simboliza un ministerio del cual usted es parte, sea un concilio o una casa de oración o iglesia de la cual eres un miembro o tienes un liderazgo ahí dentro, ¿verdad? Eh, ya sea que tú te estés formando como pastor, como profeta, como evangelista, o eres el pastor de un concilio, como lo dije antes, o el profeta en general de ese concilio, en fin, todos los ministerios, ¿verdad? Pero aquí Dios revela, porque hablamos de un viaje, entonces esto va a ser transitorio. De ahí vas a ser transferido a otra posición ministerial, no digamos mejor, sino que de pronto el Eterno te va a poner en un sitio de mayor reconocimiento, ¿verdad? Eh, y el viaje en sí simboliza eso, porque los viajes simbolizan nuevas oportunidades, nuevas esperanzas, ¿verdad? Simbolizan una transición de una posición a otra mejor o a otra más alta, ¿verdad? Eso es cuando usted esté viajando. La carretera es el recorrido que nosotros, el tiempo que nosotros duramos en ese trance, ¿verdad? Ese tiempo de vida que nosotros estamos, como antes lo mencioné, sea en lo literal, empresas, negocios, instituciones, emprendimientos, negocios pequeños, grandes, todo eso. Usted sabe que uno en ese tiempo que está estudiando o que está en esa empresa porque estás ahí con un propósito, estás aprendiendo, te estás formando, se van a presentar lo que son los obstáculos, que es entremos en la parte de los obstáculos, que simbolizan los derrumbes, las curvas, las vueltas. Eso simboliza obstáculos que se nos presentan en ese tiempo de estudio o en el tiempo de estar en esa empresa o en ese negocio de carnicería del cual eres un empleado o una empleada, en esa empresa de construcción donde eres un albañil o un obrero o un ayudante que te estás formando para ser un albañil, porque hay albañiles que se forman siendo el aprendiz o el ayudante o el discípulo de un maestro de obra o un albañil que ya está formado, ¿verdad? Entonces, en lo espiritual lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Eh, esta parte de los obstáculos es lo mismo de lo literal, siendo que es lo espiritual, ¿verdad? Eh, 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 la carretera simboliza ese tiempo que tú
recorres o estás en esa iglesia, en esa casa de oración de la cual eres parte, o ese concilio del cual eres parte. ¿Por qué hablo del concilio? Porque si usted es pastor de una iglesia y pertenece a un concilio, entonces Dios le puede revelar que usted va en un autobús viajando, ¿verdad? Porque, ¿qué sería el autobús en ese caso? El concilio. O puede ser la iglesia en la que usted está, si es un miembro, un hermano, una hermana, que eres predicador de ahí, profeta de esa iglesia, o un hermano en la fe, ¿verdad? Eso es lo que Dios te está revelando. Los derrumbes en la vía, donde hay que pasar con cuidado, todo eso, ¿verdad? Las curvas o las vueltas, todo esto son obstáculos que hay que librar, ¿verdad? Obstáculos que se van a presentar tanto en la parte literal, esa empresa, ese negocio, ese instituto o institución, ese negocio de panadería, ese restaurante del cual eres parte, y restaurantes que son una cadena de restaurantes, una cadena de hoteles, y tú eres un empleado de ahí, ¿verdad? Tienes algún tipo de liderazgo, ¿verdad? Eso es lo que simboliza esta parte, ¿verdad? Esos son eso es lo que nosotros entendemos en lo espiritual, ¿verdad? Viene la parte del accidentamiento de este autobús, que esto representa, es tipología de que la persona que está al frente de todo esto, un gerente, un pastor de un concilio, un apóstol de un concilio, en las dos partes, un administrador de un negocio de panadería, carnicería, cualesquiera que sea, o instituto, no supo manejar, librar, ¿verdad? Los grandes retos que se le vienen, y termina estrellando o accidentando esa empresa, ese gran negocio, o ese pequeño negocio, o ese pequeño instituto, accidentando, acabando, fracasando con todo esto, o con el ministerio, el pastor del concilio, el pastor de la iglesia, el liderazgo en sí, del cual eres parte, todo eso. Bueno, vamos a entrar en interpretación para que usted se conecte, aprenda totalmente de esto. Si usted tiene un sueño igual o parecido a este, ¿qué es lo que Dios le está revelando, le está mostrando? Pues fíjese, mi hermano o mi hermana, si usted no es creyente, no es cristiano, no lo digo por malo, hablamos de una persona que se ve en un sueño donde está subiendo su equipaje, sus maletas a un autobús. Es decir, esto representa una llegada a un núcleo en lo literal, empresarial, o a un negocio. Tú llegaste, te recibieron. ¿Por qué llegas con maleta y todo? Porque uno llega, claro, usted puede ir a viajar, ¿verdad? O puede viajar en un sueño, pero literalmente, pero en el sueño Dios te está, porque los sueños son espirituales. Aunque usted viaje, Dios le está mostrando es que usted llega con sus maletas, su equipaje, porque cuando uno entra a una empresa, uno entra con las esperanzas de durar mucho tiempo ahí. Además, si es una buena empresa, cuando usted tiene el deseo de ser parte de esa carnicería o trabajar en una cadena de restaurantes, de hoteles, cuando usted de pronto es una persona que aspira a ser parte de esa empresa de construcción o de ese instituto, ser el profesor de ese instituto, de esa institución educativa, colegio, escuela, la persona llega, o de ese obrero de esa empresa de construcción, usted llega con esas esperanzas, esas expectativas de durar mucho tiempo ahí, por eso el equipaje, pero usted no sabe que va a ser transitorio, porque todo tiene un propósito, ¿verdad? En todo hay un propósito. Entonces usted llega, lo hace en parte, Dios te está revelando que si no estás en ninguna de estas posiciones, quizás no estás haciendo nada en tu casa. Dios te está mostrando que vas a ser parte, o quizás ya eres parte, porque esto es una advertencia de lo que puede pasar más adelante. Entonces, en todo esto, ya siendo parte, también como siendo parte
de un ministerio, llegaste a ese ministerio, de pronto no te estabas congregando, estabas orando a Dios por una congregación, por una casa de oración, o como líder, pastor, evangelista, profeta, estabas orando por un concilio, un ministerio, pues Dios te lo presenta. Tú llegas con tu equipaje porque tú crees que ya encontraste el lugar apropiado para ser pastor. De pronto te entregan una obra o te entregan un ministerio profético después de algún tiempo. Todas esas cosas, porque en todo hay un tiempo en las cosas espirituales. Y tú crees que vas a estar ahí, pero si tú ves que es un autobús, es porque va a ser transitorio. Vas a ser transferido a otra posición ministerial que donde de pronto tu ministerio sea más notorio, por así decirlo. Entonces viene el tiempo del recorrido, hay un recorrido cómodo, las cosas marchan bien, pero comienzan a venir los obstáculos a nivel ministerial en general o a nivel literal. Es decir, cuando hablo de nivel literal, en todas las áreas de negocio o instituciones que antes mencioné, yo creo que ya conocemos esa parte, pues van a venir procesos en los que, por ejemplo, él dice y habla del derrumbe, se va un pedazo de la vía, de la carretera y el autobús tiene que pasar por ahí. ¿Qué simboliza esto? En todo tipo de negocios, emprendimientos, instituciones, negocios de comidas rápidas, todo esto, hay un momento en el cual los negocios, las empresas tienen que pasar por una cuerda floja. La economía está por el suelo, la clientela bajó, la producción no es la misma, la competencia te quiere acabar, ¿verdad? Y toca aprender a librar ese obstáculo para no irse al abismo, ¿verdad? En la parte ministerial, de igual modo, se puede haber ido parte de gente o de almas o de ovejas de la congregación que eres pastor. De pronto de ese concilio, si tenía 5 o 7 iglesias, se apartaron 5 iglesias, 3 iglesias, y tras de eso pasó algo con tu liderazgo y de pronto la economía también está mala o está decayendo o hay un problema en el ministerio, en el núcleo central, sea de concilio o a nivel de iglesia, y esto está que la gente se va, la gente no quiere aceptar y estás pasando por ese hilo, por esa cuerda floja, ¿verdad? Creo que me estoy dejando entender en todas las dos áreas, ¿verdad? Ya se pasa eso, entonces como él dice, lo explico acá, igual modo le expliqué a él, viene la parte entonces donde hay que librar también, óigalo bien, hay que librar esa serie de conducir con cuidado donde están las curvas o las vueltas o los abismos. ¿Por qué? Porque como lo estamos mencionando, no dejamos de vivir circunstancias difíciles. Un gerente de una empresa o el administrador del negocio más pequeño, un legumbrero, un panadero, un carnicero, siempre tiene que estar a la vanguardia analizando la plaza, el sector comercial, porque no dejan de tratar de poner otra carnicería, no dejan de aparecer empresas haciendo lo mismo que tú haces. A nivel ministerial, pues no dejan de aparecer otros pastores queriendo fundar una obra donde tú estás, queriendo enamorar las almas, llevársete las almas, ¿verdad? Para la iglesia de ellos, porque algunos pastores lamentablemente no quieren evangelizar a alguien nuevo, sino que quieren es conquistar lo que ya está evangelizado, ¿verdad? En el sector de los profetas van naciendo nuevos profetas, se van formando. Hay que guardarse para Dios, para que Dios te siga usando, porque alguien puede despojarte de esa visión. Toda esa serie de obstáculos, que la economía se pone difícil en el ministerio, como ya todo lo que antes mencioné. Entonces, como él dice, finalmente hubo una curva o una vuelta en la que este conductor perdió el control y todo fracasó, se estrelló el autobús. ¿Qué es lo que Dios está revelando? Hombre, en toda esta serie de obstáculos que usted está viendo, usted ya debe de irse preparando,
porque Dios lo llevó a Higüey con algo transitorio. Por eso estamos hablando de viajar, soñar viajando en un autobús. No ibas a ser parte todo el tiempo de ahí de esa empresa, microempresa, negocio o de ese ministerio, cualesquiera que sea ese liderazgo, sino que estabas ahí transitoriamente porque te iba a transponer o hacer trascender a una posición más alta o diferente, más notoria, como antes lo mencioné, a nivel secular o literal o a nivel espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer de ahí cuando estas cosas suceden? Porque entonces de pronto ese gerente o ese administrador o ese pastor o ese apóstol de ese concilio no supo librar los obstáculos que le presentó la vida, que se encontró en el camino. Y lo que el Eterno no quiere, como le expliqué en el primer video, es que nosotros terminemos fracasados o siendo parte totalmente de ese fracaso. No, Dios quiere que usted le está mostrando primero para que usted ore, pero para que usted se prepare y usted tenga el deseo de continuar, de avanzar. De ahí en adelante, así como él se vio caminando, yo le explicaba a él después y lo explico acá, usted debe seguir avanzando, ¿verdad? Porque si llegaste hasta ahí es porque Dios de ahí en adelante, el Eterno, te está revelando que tú puedes seguir ya con la formación que recibiste ahí. Quizás tú seas el que pueda levantar nuevamente ese ministerio, esa empresa, ese negocio, todo eso que antes he mencionado. Entonces Dios revela las cosas para que oremos, para percibirnos y para que sepamos lo que se puede presentar si aún tú no estás en nada de esa posición o si ya estás. El Eterno te quiere prevenir mostrándote las cosas que pueden ser. Bueno, creo que he sido bastante claro con respecto a esta parte. Una vez más, pues le habló su hermano, amigo y servidor, el hermano Gilberto Garrido Mendoza, desde tu canal de YouTube, Significado de los Sueños, Revelaciones y Enigmas. Que tengas una feliz mañana, una feliz tarde, un feliz resto de día. Dios me les bendiga abundante y poderosamente.